El señor presidente pone en segunda discusión el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que crea la circunscripción senatorial de Arica y Parinacota. Cabe recordar que la relación de este proyecto se hizo en la sesión del día de ayer, pero de todas maneras no está de más recordar que los artículos primero, segundo y tercero permanentes y el artículo transitorio deben aprobarse con el voto favorable de las 3/5 partes de los senadores en ejercicio, esto es, con 23 votos. Se ofrece la palabra. Tiene la palabra el senador Rossi. Bueno, después de mucho tiempo, presidente, podemos analizar este proyecto de ley en el Senado. Y la verdad que este proyecto de alguna manera responde a una aspiración muy sentida de la comunidad ariqueña, porque cabe recordar que cuando se crea la región de Arica-Parinacota con gran difusión, con mucha alegría por la gente de Arica, porque vio en esa medida administrativa, política, una medida que iba a significar un desarrollo mayor de la región, sobre todo considerando la condición económica bastante deprimida que tiene la región de Arica-Parinacota y que estamos haciendo todos esfuerzos para que pueda justamente mejorar su situación, particularmente porque es un tema que tiene importancia geopolítica. Hay que recordar que Arica es la puerta de entrada a Chile, limita con Perú, con Bolivia. Está además que yo mencione en esta sala los problemas que existen en este minuto. Uno nos tiene en La Haya, estamos a pocos meses de iniciarse el juicio oral respecto de una demanda territorial, terrestre, marítima que ha interpuesto en este Tribunal Internacional Perú. Permanentemente Arica vive las presiones y las declaraciones del gobierno boliviano respecto a una eventual salida al mar con soberanía, lo que muchas veces genera incertidumbre en la inversión. Hay una serie de proyectos de ley que están hoy día en la Cámara de Diputados para ser vistos en la Comisión de Zonas Extremas que tienen que ver con incentivos económicos, tributarios, para fomentar el empleo, fomentar la inversión y fomentar el desarrollo. Pero la verdad que esta región nació amputada, porque llamativamente es la única región del país que no tiene y no constituye una circunscripción senatorial. Aquí pueden decir muchas cosas, pero el hecho objetivo es que hay regiones en el país que son menos densas demográficamente hablando y que tienen circunscripción. Y de hecho creo que es muy importante desde el punto de vista de la regionalización considerar siempre una representación en base a esa variable, sobre todo cuando vivimos en un país muy centralista. Fíjense ustedes que además la propia Constitución señala que cada circunscripción senatorial elegirá 2 senadores y cada región tendrá al menos una circunscripción. Cada región tendrá al menos una. Algunas tienen más de una, como ocurre en la 5ª región, en la metropolitana, en la 8ª, pero ninguna región tiene menos de una circunscripción. Aquí tenemos una circunscripción senatorial para 2 regiones. Entonces, creamos una región, pero no le entregamos todas las herramientas y, dicho sea de paso, no le entregamos todos los poderes del Estado, porque la región de Arica tiene poder judicial, tiene sus cortes de apelación, en fin, tiene también la región de Arica-Parinacota su gobierno regional, su gobierno interior, su intendente, su consejo regional, tiene sus secretarios regionales ministeriales, pero lo único que no tiene es justamente sus propios senadores. Y yo quiero decir que antes de las elecciones se discutió mucho el tema también y evidentemente cada partido, hay que ser muy sincero, trataba de llevar agua a su molino. Es cierto que también hay muchos parlamentarios que están interesados en ocupar ese cupo de distintos partidos, bien legítimo. Pero ya la verdad que no apelo a ninguno de ese tipo de intereses porque creo que aquí lo importante es legislar pensando qué es lo justo, qué es lo que corresponde. Algunos han dicho es que si legislamos hoy día y le entregamos lo que a Arica le corresponde y resolvemos esta deuda histórica,
porque desde el día 1 debió haber tenido su circunscripción, estamos perpetuando el sistema electoral binominal. Entonces no debiésemos legislar respecto a primaria, porque si hubiese un sistema electoral distinto a nivel parlamentario, que tú puedes presentar 6 o 8 candidatos y no como hoy día que solo 2, porque son 2 los cargos a elegir. No, si tuviéramos otro sistema electoral, ¿para qué legislamos respecto de las primarias parlamentarias? ¿Por qué introducimos mecanismos de acción positiva si hay que esperar la ley de cuota? Hay tantas reformas políticas que si esperamos para hacer las cosas que tenemos que hacer, que estén resueltos todos los problemas de déficit democrático de Chile, la verdad es que a lo mejor no hacemos nada. Entonces yo creo que no es un buen argumento. Si se cambia el sistema electoral, probablemente habrá que ver redistritajes, aumentan los diputados, no sé cuáles son las formas, proporcional corregido, regionalizado, en fin, hay muy... Concluyo, presidente, lo importante es que hoy día resolvamos qué es lo justo, qué es lo que corresponde, y la comunidad de Arica se ha manifestado. Este proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados y yo espero que hoy día no hagamos cálculos, sino que pensemos en qué es lo que corresponde. Nosotros, la verdad, el senador Orpi, quien habla, ya salimos electos, hay elecciones en 5 años más, pero sinceramente creo que hoy día debiésemos pronunciarnos favorablemente a este proyecto de ley, presidente. Muchas gracias, senador Rossi. Don Fulvio. Corresponde ahora el uso de la palabra al senador Orpiz, que lo veo muy inquieto ahí mirando para saber a quién le corresponde el uso de la palabra. Tiene la palabra, senador. Señor presidente, honorable Senado, tal como lo señaló el senador Rossi en parte de su intervención, yo siempre he sostenido, y así lo manifesté en el debate cuando se creó la región de Arica-Parinacota, que cuando se crean las regiones deben tener sus propias autoridades políticas y administrativas. Y así ocurrió con la región de los ríos. Es decir, cuando se legisla en forma paralela con la región de los ríos y la región de Arica-Parinacota, se resuelve el problema de los ríos porque estaba dividida la 10ª región en norte y sur, y por lo tanto la región de los ríos nace con sus propios senadores. Y este tema, señor presidente, debió haber quedado resuelto en esa oportunidad. Lamentablemente se crea la región y no se crea la circunscripción senatorial. Y desde ese punto de vista, los ariqueños, con toda justicia, reclaman que están en una suerte de capitis diminucio respecto del resto de las regiones del país. Lo que queremos en Arica-Parinacota es tener el mismo estatus que el resto de las regiones del país. Y aquí, señor presidente, lo que se está enmendando, a mi juicio, es un error en el origen desde el momento que se crea la región de Arica y Parinacota. Señor presidente, yo espero que este Senado apruebe la idea de legislar en esta materia para que sigamos avanzando en este proyecto. Porque sin perjuicio que puede ser válido, que algunos esgriman como argumento para no aprobarlo, que se tiene que reformar todo el panorama electoral del país, creo que es una mala excusa para no abordar el tema de Arica y Parinacota. Lo mismo ocurre con el tema del sistema binominal, que se perpetúa el sistema binominal. Señor presidente, yo creo que hay que ir al tema de fondo, es decir, todas las regiones del país deben estar en un plano de igualdad. En este caso, Arica-Parinacota no está en un plano de igualdad porque es la única región del país en que no tiene elegida todas sus autoridades políticas y administrativas. Y por lo tanto, señor presidente, yo quiero hacer un llamado a este Senado para que avancemos en la creación de la circunscripción senatorial, porque evidentemente que Arica necesita un impulso muy grande, señor presidente, y eso se da sobre la base muchas veces de las identidades. Sin perjuicio que puede ser muy válido argumentos de otros señores senadores que crean que en vez de crear más circunscripciones senatoriales hay que ampliar. Pueden ser debates conceptuales, ideológicos, de miradas muy válidos. Simplemente lo que estamos haciendo acá, señor presidente, es que siendo válidos todos esos debates, es fundamental que una región del país, zona extrema, tenga su propia circunscripción senatorial para estar en un plano de igualdad respecto del resto de las regiones del país. He dicho, señor presidente. Gracias, senador Orpiz. Este es un tema motivante, así que hay una significativa cantidad de parlamentarios inscritos, aun cuando algunos se ausentan de la sala. Entonces,
Es un aporte, claro, sí. Pero en el orden está el senador Procuriza. Don Baldo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Una de las palabras que más hemos escuchado en este proyecto de ley es la coherencia con nuestros discursos y con lo que tiene que realmente ocurrir con la legislación y con las regiones. Y desde ese punto de vista yo voy a tratar de ser coherente. Pues yo emití hace poco con una comisión que estudiamos el régimen político chileno la aprobación de esta idea. Y yo realmente soy partidario, no solo porque tenga la convicción de eso, sino por respetar las disposiciones constitucionales que establecen que el Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales en consideración a las regiones del país y que cada una de estas constituirá a lo menos una circunscripción. Y eso yo creo que es un tema en donde no hay discusión. Yo creo que el objetivo de este proyecto es justamente crear esta circunscripción senatorial para que, como lo han planteado los senadores actuales de esa región, cumplir con las disposiciones constitucionales y además con una aspiración que tiene la gente de Arica y Parinacota. Sin embargo, señor presidente, yo quiero decir que si uno analiza este proyecto desde el punto de vista de la constitucionalidad, y por eso que me gustaría pedirle al Ejecutivo que pudiera patrocinar este proyecto, yo quiero ser también riguroso y cumplir con el compromiso que he hecho de cumplir con la Constitución. Y entonces si alguien me dice realmente si este proyecto, que tiene su origen en una moción de varios señores diputados, está de acuerdo a las disposiciones constitucionales en materia de iniciativa exclusiva, yo creo que no estoy de acuerdo con eso. Y por eso que yo quisiera pedirle a los autores y a quienes estamos de acuerdo en votar a favor de un proyecto como este, que pudiéramos pedirle al Ejecutivo el patrocinio, con la finalidad de que hagamos las cosas bien. Lo planteaba hace un tiempo atrás el senador Espina y el senador Larraín. Yo creo que estamos muy seguidamente, en forma muy continua, y qué bueno que viene llegando el senador Espina, muy seguido en este Parlamento estamos analizando proyectos, algunos con visos de inconstitucionalidad y otros abiertamente inconstitucionales. Y a mí me parece que eso es muy peligroso porque si tenemos normas es para que las respetemos. Si tenemos quórum es para que los respetemos. Si tenemos disposiciones constitucionales que establecen la iniciativa exclusiva respecto de algunos de los temas, es para que los respetemos. Si no, mañana algún proyecto de ley que genere opiniones muy en contrario y que tenga un origen contrario a la Constitución va a ser impuesto por una mayoría al resto a pesar de que no cumpla con las disposiciones constitucionales. Y por lo tanto yo quisiera pedirle a la mesa, señor presidente, si es posible, no sé si está el ministro Larraín recién aquí, pedir el patrocinio del Ejecutivo para este proyecto de ley. Yo, por supuesto, que voy a estar disponible para apoyarlo, porque creo que realmente es lo que corresponde hacer, siempre y cuando cumpla con las disposiciones constitucionales que a mi juicio no lo hace. Gracias, senador Procuriza. Tiene la palabra el senador Larraín, don Hernán. Gracias, presidente. Yo la verdad es que cuando se discutió esta iniciativa hace algunos años atrás, cuando se crearon las regiones y se planteó la idea de que fueran también circunscripción, yo la voté a favor porque me parece razonable que las regiones tengan sus propios representantes. De manera que en ese sentido, al tema de fondo, no agrego nada a lo que han planteado sobre todo los senadores de esta región, los senadores Rossi y Orpi. Sin embargo, no puedo, por deformación profesional tal vez, dejar de reparar que en esta iniciativa hay problemas mayores de constitucionalidad que me hacen imposible poder aprobar esta norma. Hay dos temas centrales al respecto. El primero es que el artículo 65, inciso tercero, cuando se refiere precisamente a qué proyectos son de iniciativa exclusiva del presidente, señala expresamente que corresponderá al presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país. Estamos hablando aquí de la división política, de las circunscripciones en que se estructura la división política del país. Y por lo tanto, me parece a mí que aquí hay
un antecedente suficiente para señalar que esta iniciativa no puede ser promovida por parlamentarios, por senadores en este caso, y por lo tanto no podemos darle curso a esta iniciativa. O estos parece que son diputados los que están promoviendo esta iniciativa, perdón, por diputados. Así es que hay aquí una primera consideración que me hace pensar que no es procedente. Sin embargo, hay todavía un antecedente mayor, porque como este proyecto se advierte y roga gasto, el artículo 4 señala: el mayor gasto que pudiera importar esta iniciativa se financiará con los cargos a los recursos considerados para el Senado en la Ley de Presupuesto del Sector Público vigente. Esto ya entra en un nivel de mayor audacia política, porque definir que esto se adjudica a una partida determinada es propio de una ley de presupuesto o de modificaciones a la ley de presupuesto que indiscutiblemente son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Por lo tanto, aunque sea una muy buena idea, aunque sea lo correcto y lo justo que esa región tenga su representante, este camino que se está siguiendo hoy día no es el camino correcto, tanto porque la división política del país le corresponde al Presidente de la República, como porque los mayores gastos no pueden ser imputados por una moción parlamentaria a una partida de presupuesto determinado. Además, disponer de los gastos del Senado por parte de algunos diputados adquiere también un ribete de mayor ignominia a los efectos propios del acto. Por lo tanto, presidente, yo voy a votar en contra de este proyecto por las consideraciones constitucionales que he mencionado. He dicho. Gracias, senador Larraín. En todo caso, a la mesa no le corresponde pronunciarse en este caso, ya que viene de la otra Cámara. Corresponde en ese caso al Tribunal Constitucional. En el caso que se aprobara exactamente. Corresponde el uso de la palabra al senador Kuchel, don Carlos. Gracias, señor presidente. Desde ya quiero hacer reserva de constitucionalidad en este proyecto y, en segundo término, decir que cuando se crearon estas regiones yo voté en contra. Y voté en contra porque pienso que nuestro país debe estructurarse con menos regiones, menos provincias y eventualmente con menos comunas. Nuestra división territorial, cuando éramos 25 provincias, se efectuó así por las dificultades de comunicaciones terrestres, marítimas y telegráficas en esa época. Pero ahora todas las comunicaciones, la tecnología de la información y del transporte nos permite una gestión mucho más eficaz. Y en su momento señalé también que me parecía que era inconveniente la creación de más regiones, más provincias o más comunas, porque ligerito íbamos a estar tratando de subir los impuestos con otros pretextos, pero al final es para financiar toda esta cantidad de provincias y regiones que se han creado, además de servicios públicos que casualmente tienen la suerte de tener sus oficinas centrales en Santiago, aunque sean de pesca o sean de agricultura o de minería. Por estas razones yo sigo pensando que no es conveniente que, porque cometimos desde mi punto de vista un error en crear estas regiones o transformar una provincia en región, ahora tenemos que seguir incrementando el cargo cuando tenemos otros desafíos de tipo económico en nuestro país, principalmente la educación y los compromisos con la tercera edad, dado el cambio de la pirámide poblacional demográfica que estamos teniendo. Así es que reitero mi reserva constitucional respecto a esta materia y mi voto negativo. Gracias, presidente. Senador Pizarro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo primero que le quiero pedir, presidente, es que abra la votación, porque ya se ha discutido bastante el tema, lo hemos visto en varias sesiones. Y brevemente, los argumentos que aquí se han dado para oponerse a esta iniciativa van desde que es inconstitucional. Yo comparto los juicios que aquí se han emitido, estirroga gasto, iniciativa del presidente de la República, etcétera. Pero uno dice, bueno, ¿cómo pasó esto por la Cámara? Con franqueza,
uno lo que tiene que llegar a la conclusión es que en la Cámara hay muchos interesados en llegar al Senado, lo que me parece muy bien. Pero no creo que sea a costa de un proyecto de esta naturaleza que lleva, en mi modesta opinión, a agravar más todavía la situación por la que atraviesa nuestro sistema político en términos de su representatividad, de su legitimidad, de la credibilidad del Congreso. Yo no sé si todos evaluamos con la misma vara los estudios de opinión pública que indican que el Congreso Nacional es una de las instituciones menos valoradas por los chilenos. ¿Por qué? Porque no tiene la legitimidad ni la credibilidad suficiente. ¿Por qué razón? Porque la opinión pública cree que nosotros estamos acá nada más que para beneficio personal. Esa es la cruda y triste realidad. Y cuando aparecen proyectos de este tipo y uno se da cuenta del entusiasmo ferviente de diputados de distintas bancadas que respaldan un proyecto de este tipo y después empieza a sacar la cuenta, bueno, es cosa de revisar los pasajes que ha usado cada uno para llegar a Arica. Me alegro porque los ariqueños vayan a tener visitas, pero me parece muy triste espectáculo, y lo digo fraternalmente porque hay incluso hasta camaradas míos que no entran al tema de fondo en esta materia. Yo creo que le hacemos un flaco servicio a nuestro alicaído sistema político, a nuestro sistema de representación con este tipo de proyectos. Aquí he escuchado decir a un senador de la región, de la circunscripción de Arica y de Iquique, que Arica no tiene senadores que lo representen en este hemiciclo. Yo de verdad estaba convencido que el senador Rossi y el senador Orpiz representan a la gente de Arica, fueron elegidos por la gente de Arica, a lo mejor votaron pocos por ustedes, pero bueno, el sistema es así. Pero los representan. Yo pensé que los senadores Rossi y Orpiz representaban a Arica y Iquique. No es agresividad, senador Rossi, lo que pasa es que cuando se hacen los argumentos hay que tener un mínimo de coherencia en lo que se está planteando. Yo parto de la base que ustedes representan a la circunscripción que incluye Arica y Iquique. No es efectivo que porque hay una región hay una circunscripción. Hay diferentes circunscripciones. La región metropolitana tiene 2 circunscripciones. La región de los lagos se quedó con una situación anómala, absolutamente. Anómala, pues, senador, porque tenemos hoy día un senador que salió elegido por la circunscripción y que ahora tiene solamente, de acuerdo a la división, la mitad de la región. Y usted que salió elegido en la otra circunscripción tiene una zona más amplia todavía. Entonces uno dice, bueno, ¿está ligado absolutamente el tema de las circunscripciones a que tengan, de las regiones a que tengan una circunscripción senatorial? No, no es así. Sabemos que el sistema electoral hay que modificarlo y ese es el tema más de fondo. Y esta no es la manera. A mí me parece que la manera es desarrollando un diálogo y un debate más profundo respecto a nuestro sistema político. Propuestas hay hoy día que se están canalizando en la propia Comisión de Constitución del Senado. Y yo me alegro que se pueda ahí debatir con mayor seriedad todo el sistema electoral, el régimen político, la necesaria descentralización del país, la forma de participación ciudadana, fortalecimiento de los gobiernos locales, etcétera. Creo que eso es lo que corresponde. Lo otro no da. Entregar acá el argumento de que Arica tiene poder ejecutivo porque tiene intendente, tiene Ceremi, tiene poder judicial, pero no tiene poder legislativo. Si ninguna de las circunscripciones tiene poder legislativo. El poder legislativo está acá. Y es una instancia única, es de carácter nacional, no es divisible, no se puede descentralizar el proceso de formación de la ley. Entonces, yo creo, presidente, que este es uno de los debates, en mi modesta opinión, más lamentables que podemos dar acá como Senado. Nosotros nos vamos a oponer a este proyecto, lo hemos hecho desde el principio. Sabemos que para la gente de Arica naturalmente aspira, ojalá, a tener todas las autoridades allá. Yo creo que eso es lo que aspira a cada una de nuestras ciudades principales. Pero cuando uno está hablando de crear nuevas circunscripciones senatoriales, aumentar el número del Senado, no lo hagamos por la ventana.
Hagámoslo por la puerta grande, hagámoslo por un acuerdo político, hagámoslo por un gran consenso nacional, hagámoslo porque entendemos todos que hay que revitalizar este Congreso y su legitimidad y porque la democracia necesita más participación y representatividad. Y eso no se logra por esta vía. Esa es la razón por la que vamos a votar en contra, presidente. Gracias, senador Pizarro. Tiene la palabra el senador Larraín, don Carlos. ¿Por qué no abre la votación, presidente? Sí. Perdón, senador Larraín. Efectivamente se ha solicitado la apertura de la votación. Si le parece a la sala. Sí. Si le parece a la sala, se abre la votación. Señor presidente, yo quería hacer presente que la situación de Arica y Parinacota a mí me parece que es una anomalía. Yo suscribo el análisis hecho por el senador Kuschel en cuanto a que la creación de regiones no siempre trae los beneficios que se espera. Muchas veces trae duplicación de gastos, en fin, multiplicación infinita de los servicios públicos con un aumento sustancial en los costos. Pero una vez creada la región de Arica, Parinacota, parece lógico que tenga una dupla de senadores que la representen en exclusiva. Pienso yo que los senadores que hoy día representan la circunscripción sí la representan, pero claro, tienen que dividir su tiempo y no quedan precisamente a la vuelta de la esquina una respecto a la otra, ¿no? Estimo que la situación de Arica y Parinacota es muy particular en el sentido geopolítico, como dicen los técnicos, y merece tener una representación política más en exclusiva. Yo, por lo tanto, tomo nota de las reservas que se han hecho en el plano constitucional, que creo que son sustanciales. No estoy en favor de prescindir de la Constitución según lo que me convenga en cada caso, y por lo tanto voy a abstenerme en esta votación. Pero quiero aprovechar la oportunidad que se me ofrece de dejar constancia de que estimo que Arica y Parinacota debieran tener una representación ampliada por las razones que he dado. Y en fin, se ha hecho reserva de constitucionalidad y esto no va a ser resuelto por nosotros. Pero quiero dejar establecido que a mí me parece que el que exista una región de esa importancia sin tener senadores dedicados en exclusiva a los intereses de esa región constituye una anomalía. Hago algo que es extraño, que es emitir una fundamentación y luego proceder a abstenerme, pero estoy queriendo decirle que me gusta la idea, que entiendo que hay reservas constitucionales que son valorables y me abstengo. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el senador Espina. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera hacer 3 observaciones porque me representan y me interpretan muchas las opiniones que aquí se han expresado respecto a los fundamentos por lo que rechazar este proyecto. A ver, en primer lugar, este es un proyecto abiertamente inconstitucional. Y a mí me preocupa algo que lo he insistido en este Senado, que más allá de que tengamos diferencias políticas que son legítimas, aspiraciones políticas que son legítimas, objetivos políticos que a lo menos compartimos en cuanto que cada uno de nosotros intenta que al país le vaya mejor de la perspectiva de nuestras propias ideas, hay algo en lo que debiéramos tener siempre un consenso, a lo menos en materias tan evidentes como esta. Y es que nosotros no podemos aprobar proyectos de ley que sean inconstitucionales, porque la base en que se sustenta un Estado de Derecho, gobierne la izquierda o la derecha, es el respeto a las reglas del juego que están fijadas por nuestra Constitución. Y esta es una ley orgánica que establece normas que son absolutamente atribuciones del Poder Ejecutivo. Y si adicionalmente nosotros lo que hace es modificar, introduce las siguientes modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinio. Entonces, esta es una materia que por su naturaleza es una materia propia de atribución del Poder Ejecutivo. Entonces, la primera reflexión que yo hago es que, más allá que a uno le guste un proyecto de ley o no, en todas las democracias del mundo que funcionan con cierta estabilidad, la regla del juego, el paraguas que marca, raya la cancha respecto de lo que se puede hacer o no se puede hacer por el Parlamento y por las distintas autoridades es la Constitución. Si empezamos a votar materias inconstitucionales
sobre pretexto de querer dar señales. Entonces el día de mañana, por dar señales, podemos empezar a violar garantías y derechos constitucionales y los derechos humanos que están establecidos en el artículo 19 y siguiente de nuestra Constitución. Por dar una señal de dureza, entonces saltémonos del debido proceso contra una persona que se le impute un delito. Por dar la señal de preocupación por la delincuencia, entonces evitemos el día de mañana que se haga un juicio respecto a quién se le imputa, porque son señales. Entonces yo pongo esos casos extremos porque un aspecto básico de un Parlamento y del Senado, y así fue la historia de este Senado, y así se hizo respetar este Senado desde el retorno de la democracia, es porque cuando uno quiere cambiar la Constitución, lo que cambia es la Constitución, y no, valga la redundancia, usa normas inconstitucionales para violarla. En segundo lugar, porque yo creo y soy un convencido que en Chile es necesario modificar el sistema binominal. El sistema binominal en nuestro país cumplió una etapa, a mi juicio una etapa muy útil y necesaria y conveniente, porque permitió formar dos grandes coaliciones en Chile. Esas dos grandes coaliciones son las que le dieron estabilidad, la que permitió que este país progresara, que disminuyera considerablemente la pobreza y que hoy día seamos un ejemplo que muchos en Chile tratan de desconocer, a mi juicio con una ceguera muy errada. Somos un país que la gran parte de los países del mundo nos miran por la estabilidad de sus instituciones, por crecer económicamente. Chile está creciendo al 6% este mes, disminuye la pobreza, disminuye la cesantía. Y este es fruto de lo que este gobierno ha hecho muy bien y fruto también de lo que los gobiernos de la concertación con responsabilidad construyeron anteriormente. Por lo tanto, soy partidario de cambiar el sistema binominal y buscar un sistema que incorpore importantes cuotas de proporcionalidad para que aquellas minorías que dentro del sistema binominal no tienen cabida puedan legítimamente llegar al Parlamento y tener un canal de expresión. Y eso permitirá tener una democracia más diversa, una democracia más abierta, una democracia más participativa y, por cierto, también restará argumentos a aquellos que utilizan la violencia, la calle, para generar hechos de violencia sobre pretexto que el sistema electoral es el que les impide ganarse un espacio de participación en la democracia y dentro del Congreso para expresar sus puntos de vista. Y por lo tanto, señor presidente, soy partidario, pero eso es un proceso que se hace distinto. Hoy hay una iniciativa radical en la Comisión de Constitución, los partidos políticos Renovación Nacional y la Democracia Cristiana he visto que llevan conversaciones adelante, he visto parlamentarios de la UDI que se han ido incorporando, aparece en el diario de hoy, el Partido Socialista también ha expresado su interés de avanzar en esta materia, por lo tanto entiendo que se está generando un consenso para hacer esa modificación. Pero por las razones expuestas, señor presidente, voto en contra de este proyecto porque es abiertamente inconstitucional, porque aborda en forma extraordinariamente incompleta un tema importante que es el perfeccionamiento de nuestro sistema electoral y porque, a mi juicio, esto está hoy día en condiciones de ser abordado en forma mucho más globales por las razones que he expuesto anteriormente. Muchas gracias, su señoría. Voto en contra. Corresponde el uso de la palabra al senador Lagos. Don Ricardo. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a apoyar este proyecto de ley, entendiendo de que creo que tiene severo cuestionamiento en materia de constitucionalidad. Y entendiendo por su intermedio lo que señala el senador Espina, quiero señalarle que lo hago con mucha dificultad porque comparto ese argumento. Sin embargo, también quiero decirte que acá estamos en una falta tremenda y esa falta le corresponde al Estado chileno a esta altura. No es un problema del gobierno del presidente Piñera o es un problema del gobierno del presidente Piñera, fue un problema del gobierno de la presidenta Bachelet o de Lagos, ya no me acuerdo cuándo se creó esta circunscripción, ya creo que fue el gobierno del presidente Lagos, creo que empezó a tramitarse este tema. Entonces me parece bien irresponsable que se haga todo un esfuerzo para darle la regionalización a una zona de nuestro país y que se deje en el aire un tema por diversas consideraciones. Quiero decir solamente, señor presidente, por su intermedio, señalar de que no comparto para nada las expresiones de un senador que me antecedió en una sola palabra, que señala que esto por la ciudadanía va a ser visto de manera crítica o negativa. Podría ocurrir, pero quiero decirle, por su intermedio, señor presidente, a ese senador, de que creo que hay otras cosas que hacen una imagen más negativa de la política y este Senado que el crear una circunscripción que a todas luces, a mi juicio, es necesaria y legítima, ¿ya? Primero, quiero decir que alguien podría decir que tal vez hay otros intereses. Es mucho mejor ser uno en 38 que uno en 40. Un senador en 38 vale más que un senador en 40. Si uno se pone un poco más denso, yo creo que le hace mucho más daño que cuando la gente sabe que los fondos de los senadores designados
que ya no existen, se distribuyeron todos los senadores en ejercicio. Esa sí que le hace daño a la imagen del Senado. ¿Ah? Así no va. Y si ya nos ponemos ya exquisitos a la hora de ver qué es lo que desprestigia las instituciones a ojo de la ciudadanía, a mi juicio injustamente, son los gastos operacionales por 2 millones de pesos que yo no comparto. Entonces, venir a hacer ese argumento para no generarle una circunscripción a una región de Chile no me parece elegante ni me parece correcto. Segundo, tercer lugar, voy a dar el apoyo a pesar de que creo que tiene severos vicios de inconstitucionalidad, porque también está bueno generar una presión hacia la autoridad política, ¿ah? Y hacia nosotros mismos. Entonces, si no hacemos nada, aquí no va a pasar nada, ¿ah? Y Arica y Parinacota van a seguir sin sentirse que son una región como corresponde. Sí, tienen 2 senadores, el senador Orpi y el senador Rossi, pero esos senadores representan a 2 regiones, esa es la verdad. Y el sistema chileno está hecho para representar a una región. Que unas regiones tengan más densidad que otras, bueno, discutámoslo y pongámonos los pantalones y tengamos más circunscripciones en aquellas circunscripciones que son más grandes y más pobladas. Estaba revisando recién la cifra, la circunscripción que yo represento, la sexta, son alrededor de 500.000 electores. Metropolitana, cualquiera de metropolitana son 1.500.000. Y me fijé en Arica Parinacota, son 70.000. Y no quiero bajar Paisén porque debe ser algo similar. Entonces creo que estamos en un sistema profundamente injusto desde el punto de vista de nuestro sistema político, en el cual se entiende que los senadores representan regiones y no representan población, densidad poblacional. Y escudarse en que aquí se va a perpetuar el binominal, yo creo que el binominal se perpetúa, entre otras cosas, porque no hay a veces la voluntad, y ahí yo sumo a muchos de mi sector, de que no han tenido las ganas de cambiar el sistema político, para ser bien franco. Entonces, decir que porque vamos a crear 2 senadores en Arica y Parinacota, que vamos a perpetuar este sistema, me parece que no lo comparto para nada, señor presidente. Votaremos, si se aprueba bien, y si hay reserva de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional verá lo que tiene que hacer. Y si decide que esto no podía ser aprobado, así será. Pero por lo menos vamos a ver algunos que hemos dicho a los ariqueños de que se merecían tener una región como corresponde, y eso le lleva intendente, gobernador, autoridades regionales y senadores propios de la región. He dicho, señor presidente. Gracias, senador Lagos. Tiene para fundamentar el voto el senador Orpiz. Señor presidente, me quería hacer cargo de algunos argumentos que se han esgrimido en el curso del debate. Yo creo que en la vida siempre es bueno tener coherencia respecto de los planteamientos. Fui elegido, señor presidente, por 2 regiones y saqué la primera mayoría. Y por lo tanto, creo que no es válido plantear el señalar en el curso de este debate que hoy día, de acuerdo a ciertas intervenciones, Arica no tendría representante. Arica tiene representantes, Arica Parinacota. Todas las semanas estoy vinculado con los temas de mi región y las voy a representar hasta el final, señor presidente. Aquí no es un problema de representación. Y tal como decía, señor presidente, este tema lo planteé cuando se creó la región, que la región debía tener sus propias autoridades políticas y administrativas. Y si se trata de temas constitucionales, señor presidente, como aquí se han planteado en el curso del debate, también hay un tema constitucional, y precisamente la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinio no se está cumpliendo, porque precisamente el artículo 180 establece textualmente que para la elección de los miembros del Senado, cada región constituirá una circunscripción senatorial, excepto, y se enumera un conjunto de regiones, entre las cuales está la 5ª región de Valparaíso, la metropolitana, Maule, Biobío y la Araucanía. Y la pregunta es desde un punto de vista constitucional, legal, ya que se ha abordado este tema. Bueno, aquí estamos frente a un texto expreso, el artículo 180 de la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinio. Y eso no se ha respetado, señor presidente. No se ha respetado que una región como Arica Parinacota, al momento de crearse, no se haya creado la circunscripción senatorial. Arica Parinacota hoy día es una región completamente independiente y desde ese punto de vista, de acuerdo al artículo 180, debería ipso facto tener su propia circunscripción senatorial. Señor presidente, tal como lo decía al comienzo, aquí se han planteado una serie de temas políticos. Yo creo, señor presidente, yo no comparto con el senador Pizarro, respetando el argumento que él ha señalado, que esto vaya a generar desprestigio. Al revés. Esto va a prestigiar. Porque precisamente
el desprestigio que están sufriendo nuestras instituciones va por otro lado, un lado muy distinto. Yo creo que todo el país entiende que en el caso de Arica Parinacota hay un tema geopolítico, que ese tema geopolítico le da mucho mayor identidad el hecho de que tenga una circunscripción senatorial, es decir, que existan todas las autoridades políticas y administrativas correspondientes a cada región. Y yo, señor presidente, a diferencia de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, yo creo que lejos de desprestigiar a la clase política y a las instituciones el crear esta circunscripción senatorial, lo que va a hacer es prestigiarla, porque se va a estar reparando una injusticia que se ha cometido con esta región al momento de crearse y al no crear la circunscripción senatorial. Señor presidente, yo también quiero ser muy profesional en el tema, por lo menos dejarlo planteado. Efectivamente puede tener viso de inconstitucionalidad el proyecto, pero yo prefiero que siga avanzando. Este proyecto va a ir a la comisión mixta. Este proyecto no se va a paralizar. Si no se obtiene el quórum, va a avanzar. Y yo espero que si tiene estos vicios de inconstitucionalidad, que el Ejecutivo se pronuncie en la comisión mixta. Si requiere patrocinio, que lo patrocine en la comisión mixta. Este proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, en general y en particular, y si este Senado rechaza la idea de legislar, este proyecto no se paraliza. Este proyecto va a seguir avanzando, este proyecto va a ir a la comisión mixta, y yo espero ahí que en definitiva el Ejecutivo se pronuncie, patrocine este proyecto y lo someta, una vez que sea aprobado por la comisión mixta, a ambas cámaras. He dicho, señor presidente. Gracias, senador Orpiz. Tiene la palabra el senador Gómez. Gracias, presidente. No, yo he escuchado el debate con mucha atención, pero resulta que este Senado votó favorablemente la creación de la región de Arica y Parinacota. Y la región de Arica y Parinacota, de acuerdo a la Constitución y a la ley orgánica, tiene derecho a tener su representante en el Parlamento. Entonces, cuando uno dice que respeta la Constitución, la tiene que respetar completa. Y eso no se hace. En este caso y en otro. Por ejemplo, aquí en la Constitución dice que es ciudadano y tiene derecho a voto todo aquel chileno que tiene 18 años, etcétera, etcétera. Sin embargo, los chilenos en el extranjero que tienen 18 años, que tienen derecho a votar, hasta el día de hoy no hay una ley, como se comprometió el gobierno, a presentarla para tener también el respeto a la Constitución. Pero como yo no estoy en el respeto a la Constitución, y lo he dicho claramente, en el sentido de que creo que esta Constitución ya no representa a la sociedad chilena y requiere un cambio de fondo, creo que ese es el debate que tenemos que tener al final. ¿Cómo hacemos que una Constitución sea representativa de la ciudadanía? ¿La hacemos en un acuerdo cerrado entre los parlamentarios o lo hacemos preguntándole a la gente a través de una votación para que nos diga si quiere o no una nueva Constitución y se constituye una asamblea constituyente, como se llame, para los efectos de discutir una nueva Constitución, en la cual se establezca y se discuta los problemas que Chile tiene respecto a su representatividad? Porque yo no creo que Arica esté en este minuto todos pegados al televisor para saber si vamos a aprobar o no la circunscripción. Pero sí creo que sería importante si pudiéramos discutir el rol del Estado subsidiario, la educación, los temas que aquí afectan a la ciudadanía, y para eso hablemos entonces de fondo de lo que significa cambiar un texto constitucional como corresponde. Si uno mira la argumentación jurídica y por supuesto constitucional, claro, puede llegar a la conclusión de que tiene visos de inconstitucionalidad, pero eso no nos lleva a nosotros a inhibirnos, por ejemplo, a votar favorablemente y a pedir que el Ejecutivo patrocine el proyecto para que cumpla con el objetivo que la Constitución y la ley orgánica establece, y es que las regiones tengan representación. Pero el tema
no tiene que ver con que aquí vamos a perpetuar el binominal y que nosotros con esto aceptamos que el sistema, no. Para terminar con el sistema binominal, para establecer un sistema político representativo de verdad, primero tenemos que limitar la reelección de los parlamentarios, que no sea eterna para que aquí entre gente nueva y que se pueda debatir. Segundo, tener primarias para que el tiene-mantiene se termine. Tercero, establecer criterios de representación que permitan realmente la competencia. Esos son los caminos correctos para terminar con la crisis de representatividad, la mala evaluación que tiene el Parlamento. Por lo tanto, en este caso, presidente, y para no alargarme, yo voy a votar favorablemente y le voy a pedir sin duda al Ejecutivo que se pronuncie en la discusión en particular o la discusión en la comisión mixta donde vaya, para que, como ellos son los defensores de esta Constitución y la aman con todo el corazón del mundo, la cumplan. Entonces, que se pronuncien de si es correcto o no que la región de Arica y Parinacota debe tener representación. Y eso le corresponde al Ejecutivo. Voto favorablemente, presidente. Gracias, senador Gómez. Tiene la palabra el senador Coloma. Disculpe que haya interrumpido su lectura, senador. Reflexionando. Señor presidente, la verdad es que las palabras del senador Gómez me motivan a hacer uso de la palabra en un sentido parcialmente distinto del que yo pretendía hacer. Y básicamente porque me parecen especialmente delicadas sus expresiones, legítimas. Aquí estamos en un parlamento y cada uno opina lo que quiere, pero precisamente una de las cosas que son las exigencias de los parlamentarios al momento de asumir es jurar respetar la Constitución y las leyes. Yo lo hice, algunos lo prometen, para este efecto da lo mismo. Y claramente cuando encuentro complejo que un parlamentario señale que a pesar de que es claramente inconstitucional, como no cree en la Constitución, estoy tratando de representar lo que explicó el senador Gómez, vota a pesar de este impedimento central que existe respecto de este tema. Y creo que eso nos lleva por un mal camino, porque al final las constituciones son las que rigen los países y les dan su orden, sus facultades y se establece todo el sistema de jerarquía normativa del cual tanto conocemos. Si uno, porque no le gusta una norma, hay muchas normas que a mí no me gustan ni que han sido aprobadas por este Parlamento, que son profundas, creo yo, son profundamente erradas, muchas, pero no por eso, y normas constitucionales, como la duración presidencial de 4 años, para hacerlo más específico, pero no por eso voy a dejar de creer en que lo que ahí se determinó conforme a la norma tiene que ser lo que precisamente ordene nuestras conductas. Entonces, una cosa es que discutamos sobre el tema de Arica Parinacota o sobre la constitucionalidad, otra distinta es llamar a una especie de desobediencia civil en el sentido de no respetar lo que nosotros mismos contribuimos a forjar y que nos hace que estemos aquí, porque creo que eso es súper relevante señalarlo. Pero bueno, es la opinión legítima de un senador y en ese sentido no soy yo quien para impedírsela, pero sí por lo menos que no quede en banda como si esto no generara ninguna reacción. Y lo que, dentro de los casos segundos que me quedan, senador Gómez, porque estamos en el fundamento, adicionalmente, señor presidente, yo creo que en esa misma lógica uno tiene que ser, yo por lo menos creo que mi deber es ser especialmente cuidadoso con ese respeto que yo mismo exijo en otras circunstancias. Y desde mi perspectiva, y más allá del mérito de la moción, dicho sea de paso, esto se discutió cuando se formó la comisión, la región, porque si esto nadie se hubiera dado cuenta, hubiéramos sido unos ineptos, pero esto se planteó en su momento, no fue ni siquiera este gobierno el que planteó la creación de la región, en esa instancia ya se determinó este tipo de representación, donde 2 senadores eran representantes de ambas regiones, pero claramente pretenderlo por una moción, a mi juicio violenta claramente el artículo 65, inciso 3 de la Constitución, que precisamente le da al presidente de la República, a este, o a la anterior, o a la anterior, o a la anterior, o a los futuros, la iniciativa exclusiva de proyectos de ley que tengan relación con la alteración o división política de nuestro país. Entonces,
si uno dice, bueno, que esto da lo mismo, que no da lo mismo. Esto es así, me gustaría, si no existiera esto, yo podría invocarme muchas facultades exclusivas que tiene el presidente para poder dar rienda suelta a ideas que uno tiene en el ámbito público, pero los países funcionan cuando de alguna manera uno se afinca en base fuerte, en base sólida, y eso es lo que a mí por lo menos me hace tener una claridad absoluta respecto de la inconstitucionalidad, porque si yo tuviera alguna duda, alguna señal diciendo, mira, esto podría darse, realmente lo plantearía con la misma transparencia. Pero creo que, a pesar de que hay parlamentarios que claro, de mi partido que presentaron este proyecto, así que esto no puede ser, no es esto bastante transversal. Si esto se hace pasar como constitucional, bueno, yo creo que realmente uno termina con el rol que el presidente de la República tiene, cualquiera, insisto, en el desarrollo y en la marcha del país. Y eso a mí no me parece lógico, razonable, oportuno, prudente, y por tanto votar en un sentido distinto de la negativa, incluso a pesar de que uno puede entender las razones que algunos esgrimen para hacer lo contrario, yo lo consideraría faltar por lo menos a lo que yo siento que es mi deber. Se ha planteado adicionalmente inconstitucionalidades en función del gasto que esto puede suponer. Entiendo que hay reserva en esa materia. Yo por lo menos creo que respecto al artículo 65, inciso tercero, esta moción parlamentaria claramente es inconstitucional y por eso no puedo votarla a favor. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Chaguán. Tiene la palabra el senador García para fundamentar el voto. Gracias, presidente. Soy convencido de que una región como Arica y Parinacota, por ser una región extrema, por ser una región limítrofe y además por ser una región que tiene sus propios problemas, sus propios desafíos, sus particularidades, debe tener su propia representación senatorial. Sin embargo, presidente, el hecho de que la creación de esta nueva circunscripción sea o tenga su origen en una moción parlamentaria, evidentemente que transgrede disposiciones constitucionales, particularmente el inciso tercero del artículo 65, que señala que corresponderá al presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país. Claramente, la creación de una nueva circunscripción senatorial tiene que ver con la división política. Y por lo tanto, yo creo que es una materia que está reservada a la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Con mayor razón, el artículo 4. El mayor gasto que pudiera importar esta iniciativa se financiará con cargo a los recursos considerados para el Senado en la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente. La verdad, señor presidente, es que un artículo de este tenor solo es posible en nuestro ordenamiento constitucional, solo es posible que tenga su origen en el presidente de la República. Por eso, señor presidente, compartiendo de que Arica y Parinacota, la región de Arica y Parinacota, debe tener su representación senatorial, yo lamento tener que abstenerme, me hubiese gustado votar favorablemente, pero es tan obvio, es tan evidente cómo se transgreden disposiciones constitucionales que francamente resulta imposible de votarlo a favor. Por eso, señor presidente, anuncio mi abstención. Muchas gracias. Gracias, senador García. Quisiera informar a la sala que el señor ministro de Hacienda me ha señalado que está gestionando el envío del informe de la Cámara de Diputados en relación al proyecto de reforma tributaria.
como... No, le puedo asegurar, senador, de que no está pensando en la circunscripción de Arica, Parinacota, el ministro de Hacienda en este momento. Entonces, sí, le quiero... No, le quiero pedir nada más que a los jefes de comités que no se retiren, porque en el caso que llegue el informe, que llegara el informe, voy a citar a reunión de comité. Les quiero pedir que no se vayan nomás. Tiene la palabra el senador Chaguán. Señor presidente, honorable sala, estamos frente a un proyecto de ley que responde a una necesidad, dotar, de acuerdo a nuestra legislación, de un representante. Hoy día lo tienen y tiene 2 representantes en el actual Senado, pero para cumplir efectivamente con la ley, que cada región tenga un senador en particular y no como hoy día ocurre, donde hay un senador o 2 senadores con 2 regiones, que representan 2 regiones, y responde a esa necesidad. Por otra parte, queremos señalar que siendo una iniciativa de un parlamentario, tiene severos vicios de constitucionalidad. Y también sostener, como un antecedente adicional, que Renovación Nacional, a través del informe Procuriza, que estableció las propuestas de reformas políticas de Renovación Nacional, establece dentro de sus planteamientos la creación de la circunscripción senatorial de Arica y Parinacota. En ese contexto es que le pedimos al gobierno que patrocine este proyecto de ley. Creemos que responde a una necesidad constitucional, que además, por ser un proyecto que requiere recursos públicos, deberá ser de iniciativa exclusiva del presidente de la República, y por eso hoy día tiene vicios de constitucionalidad, y por lo mismo, además porque es una materia que Renovación Nacional ha impulsado dentro de su paquete de reformas políticas en el informe Procuriza, es que le pedimos al gobierno que efectivamente estudie la posibilidad de ponerle patrocinio a este proyecto de ley. Mientras eso ocurre, y a pesar de la voluntad nuestra de apoyar la creación de esta circunscripción senatorial de Arica y Parinacota, no nos queda más que abstenernos en esta votación mientras se resuelven los problemas de constitucionalidad, que son básicamente el apoyo del Ejecutivo a un proyecto de ley que es útil, urgente y necesario. He dicho, señor presidente. Gracias, senador Chaguán. Tiene la palabra el senador Frey. Gracias, presidente. No me voy a referir a los temas de constitucionalidad porque han sido largamente debatidos. La verdad es que yo fui elegido por dos provincias, una región y media, y por una ley me quitaron la región. Aquí se ha hablado mucho de la Constitución, y la Constitución, en el artículo 49, dice: la ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de senadores, las circunscripciones senatoriales y la forma de su elección. Por lo tanto, si me atengo a ese artículo, tendría que haber una ley electoral orgánica constitucional que definiera las nuevas circunscripciones, cosa que no ha sucedido, y se me ha quitado la mitad de mi territorio. Por lo tanto, aquí tampoco se ha respetado la Constitución. En segundo lugar, quisiera señalar que en el caso de la creación de los ríos, el gran perjudicado fue la provincia de Osorno. La provincia de Osorno fue sumada al resto de la región de los lagos en esta nueva circunscripción que ha creado de una forma, a mi juicio, inconstitucional esta nueva circunscripción, una circunscripción que tiene y mantiene más de 500 kilómetros de extensión y más de 500.000 votantes, muy superior a muchas regiones y muchas subregiones que se pretenden crear. Por lo tanto, esta situación no ha significado que cuando se discutió el proyecto de la creación de una región, se habló de mantener los recursos en la provincia de Osorno, se habló de crear una corte de apelaciones. ¿Qué ha sucedido? Se han creado nuevas cortes de apelaciones en Valdivia y en Puerto Montt nunca le ha llegado una Osorno. En los fondos del FNR
que nos corresponderían como provincia a lo menos 22%, solamente recibimos el 12% porque el peso está en Puerto Montt, donde está la sede del gobierno regional, y por lo tanto nos llega a la mitad de los recursos que nos debían corresponder per cápita en la región. Entonces, realmente todas esas consideraciones me llevan a pensar de que este tema de crear o no crear nuevas circunscripciones y de realmente hacer una ordenación territorial que corresponda a las distintas circunscripciones, corresponde a una ley orgánica que señale las circunscripciones, etcétera. Por lo tanto, desde ese punto de vista, y teniendo siempre como telón de fondo, y así lo dije cuando votamos la primera vez este proyecto de ley también, es que el tema central es la reforma al sistema binominal y la distribución de las circunscripciones. Creo que si no seguimos avanzando en eso, vamos a seguir ahondando una dificultad y una situación. Yo sé que la aspiración de Arica y Parinacota es legítima, no tengo por qué dudarlo, pero en el caso concreto de representar a la región, a una parte de la región, como digo, que me quitaron, yo tengo derecho también a defender a mi región y decir que mi región va a salir muy perjudicada, porque en definitiva va a quedar sin senadores, porque los senadores los va a elegir Puerto Montt por su peso electoral. Y además, como señalaba antes, por todas las consideraciones que hay, el gobierno regional tiene mayoría de esa provincia y estamos en esta situación de capital disminution que es muy complicada para nuestra región y ha disminuido fuertemente la inversión pública en esa provincia. Yo espero que lleguemos a los acuerdos en el próximo futuro, de una vez por todas, avanzar en la reforma del sistema binominal. Muchas veces he escuchado que dicen nunca presentaron proyectos, presentamos proyectos que tuvieron acuerdos en principio y que después al final no se logró y se perdieron aquí en el Congreso el año 98. Así que espero que alguna vez lleguemos de una vez por todas a un cambio, a un sistema que todo el país está pidiendo y que prestigiaría a la clase política. Por esas razones voto que no, señor presidente. Gracias, senador Frey. Terminada la discusión. Pregunto si han votado todos. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto? ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación: 11 votos a favor, 8 votos en contra, 6 abstenciones, ningún pareo. No reúne el quórum, rechazado el proyecto. Señor secretario. Sí, quisiera señalar a los señores senadores que el proyecto tiene el artículo primero, segundo, tercero de quórum y el artículo transitorio. El artículo cuarto no es de quórum, pero la Secretaría entiende que refiriéndose solamente al financiamiento de un proyecto en que ha sido rechazada la idea de legislar de sus disposiciones propiamente tal, consecuencialmente también debe entenderse rechazado. Correspondería nombrar los representantes del Senado a la comisión mixta, que de acuerdo al reglamento corresponde que sea la Comisión de Gobierno Interior, que fue la que tramitó este proyecto. ¿Se le parece a la sala? ¿Se le parece? Así se aprueba.